Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera. Muchas mujeres han hecho cosas maravillosas, pero tú las sobrepasas a todas. Mujeres de reino, Mujeres de conquista, mujeres de llamado, mujeres con propósito. Eshet Hagil. Bienvenidas. Hermosa y temerosa de Dios. Shalom, les damos la bienvenida muy especial a todos los que se conectan a este canal de YouTube, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, con este tiempo hermoso de Eshet Hagil, tiempo de instrucción donde aprenderemos de una hermosa mujer de la Escritura. Así que yo le invito a que usted en el día de hoy prepare su corazón, disponga su alma para lo que el Padre nos va a enseñar, nos quiere ministrar a cada uno de nosotros. Antes de ir a la instrucción, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Padre para que sea Él el que habla, el que enseña, el que ministra y el que nos permite entender y aprender hoy por medio de su palabra. Bendito Adonai, en esta hora te damos muchas gracias por este tiempo especial que nos permites escudriñar tu palabra y aprender de los tesoros de tu escritura, Señor. En esta hora bendecimos tu nombre y anhelamos que seas tú el que habla por medio de mi vida, el que enseña, el que ministra, el que instruye, Señor, el que reargulle el corazón y el alma por medio de tu Ruach HaKodesh. Llévanos a entender cuál debe ser nuestra intención al acercarnos a tu presencia, mi Rey, en cada momento de nuestra vida. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú obrando y ministrando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, aleluya, aleluya. Entonces, les decía que vamos a hablar de una mujer muy especial en la escritura. Yo sé que en el momento en que les diga el nombre, usted inmediatamente va a acordarse de la historia, va a empezar a meditar en lo que ella hizo. Y usted, tal vez usted va a decir, sí, yo me sé la historia de ella y es muy sonada a causa de lo que ella hizo y de la forma como el Padre le contestó su oración. Pero hoy quiero que dejemos todo lo que sabemos a un lado y permitamos que el Eterno nos enseñe algo mucho más especial y lo que Él quiere hablar en esta hora. Entonces, hoy vamos a hablar de la hermosa historia de Ana, la mamá de Samuel, como todos la conocemos, Ana. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que ella hizo, en las palabras que salieron de su boca en medio de la oración que ella le expresó al Eterno y aún en su comportamiento. Entonces, bueno, Ana, como es conocida normalmente, pero su nombre en hebreo es Hannah. Y vamos ya más adelantico les voy a dar su significado. Encontramos que la historia de Hannah se desarrolla entre los años 1171 y 1165 antes de la era común. Encontramos esto que es aproximadamente en la época de los jueces. Cuando empezamos a irnos un poquito más atrás, eh, después de Josué, después de que muere Josué, encontramos que el pueblo nuevamente empieza a desordenarse. Viene la época de los jueces, dice la escritura que se levantaba un juez y el pueblo estaba, caminaba recto, pero el juez moría y nuevamente el pueblo se desenfrenaba, entonces venía en una constante decadencia el pueblo de Israel, en un desorden completamente, digámoslo que a nivel espiritual. Aún encontramos el sacerdocio como hasta este punto se había corrompido, porque vamos a ver, usted puede seguir, o si usted ya conoce la historia de Samuel, lo que nos cuenta acerca de los hijos de Elí, cómo ellos no valoraban o no cuidaban la presencia, tomaban en juego los sacrificios, tomaban a las mujeres
de una forma que no era la adecuada. Entonces encontramos como la parte espiritual en el momento en que se desarrolla la historia de Hannah con su hijo, la respuesta de la oración. Estaba en un tiempo de decadencia espiritual completamente el pueblo de Israel. Y este punto es muy importante que lo tengamos claro porque de acuerdo a ese momento por el cual se estaba encontrando el pueblo de Israel, es que también Hannah encuentra la necesidad de clamarle al Padre por un hijo. Entonces, como les decía anteriormente, su nombre original es Hannah, que significa agraciada o favorecida. Pero cuando vamos a la raíz primaria de su nombre, se deriva una palabra que es Hanán. Y de aquí también viene el nombre del profeta, perdón, del apóstol Johanán, ¿no? Y Hanán, ¿qué significa? Y vamos a ver, y como lo hemos venido aprendiendo, como ya es costumbre, que el nombre de una persona, el significado del nombre de una persona da mucho de qué hablar de su esencia, de lo que fue aún en su historia, ¿no? Entonces, Hanán significa doblar, inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, mostrar, orar, pedir y suplicar. Entonces, encontramos que su nombre o la raíz primaria de su nombre va muy relacionado a lo que hizo esta mujer, que su historia prácticamente se relata entre el capítulo 1 y el 2 de Primera de Samuel. Es muy poco lo que nos habla la escritura de ella, pero eso poco es de gran importancia y de demasiada enseñanza para nuestra vida. Y lo veímos también a través del significado de su nombre. Entonces, creo que con todos estos significados podemos ir reconociendo un poco su historia, que posiblemente no sea ajena para usted, y si es nuevo o nueva, usted que nos está viendo en esta hora, yo le invito, ahorita más adelante vamos a leer, pero a que usted escudriñe la historia de Hannah en la escritura, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, entonces, los que ya tenemos como un poquito más de avance en la historia, con estos significados de Hanán podemos ir entrelazando y podemos darnos cuenta que aún esos significados son como una sombra profética, por llamarlo así, en la vida de Hannah y en su actuar, en su proceder, de acuerdo a lo que nos muestra Primera de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, Hannah, como hoy estamos hablando de la vida de ella, Hannah era una mujer israelita y podemos deducir, ¿por qué lo deducimos? Porque específicamente no nos habla muy bien del linaje o de la descendencia de ella, pero a causa del llamado o de lo que Samuel pudo ejercer, podemos deducir que ella venía de la tribu de Leví y fue la primera esposa de un hombre llamado Elcana, un hombre que habitaba y servía en un lugar de Efraín llamado Ramatim de Sofim. Y ya lo vamos a leer en la escritura. Vamos a ir, acompáñenme, al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer. Dice la escritura, vamos a leer solamente el capítulo 1. Perdón, el verso 1. Hubo un hombre de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Entonces ahí encontramos. ¿Por qué les digo que deducimos que ella es de la tribu de Leví? Porque Samuel empezó a ejercer sacerdocio y sabemos que la única tribu que estaba apartada por el Eterno para servir en el tabernáculo y para desempeñar el sacerdocio en el pueblo de Israel era la tribu de Leví. También sabemos que
como los parámetros que existían en el pueblo de Israel era que ellos no se podían unir con una mujer que no fuera de su misma tribu, ¿sí? Entonces, pues para que Samuel pudiera ejercer el sacerdocio, debía venir de la tribu, de una familia de la tribu de Leví o de levitas. El nombre de su esposo, Elcana, también tiene un significado muy especial y es muy importante en la vida de Hannah, pero lo vamos a analizar un poquito más adelante. Lo vamos a dejar ahí como en un stop porque el significado del nombre de Elcana también nos habla en el capítulo 2 de una forma profética. Entonces vamos a dejarlo ahí quietico por un momento y ya más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, Hannah fue la primera esposa del Cana. Después de que ella, la escritura no nos dice exactamente cuánto tiempo después, pero después de que el Cana toma a Hannah como esposa, un tiempo después toma a otra mujer llamada Penina. En aquel tiempo, recordemos que era costumbre que un hombre tomara una segunda esposa cuando su primera esposa resultaba ser estéril, ¿sí? Que no podía concebir. Aún también se tenía, digamos, como costumbre, si el hombre quería, él la podía desechar y quedarse solamente con una esposa a causa de que no le podía o que no le había dado descendencia. ¿Por qué? Porque recordemos también que era muy importante o siempre ha sido muy importante para el pueblo de Israel tener descendencia. Y digamos que en ese momento una mujer estéril era vista como una mujer que tenía una maldición o que estaba siendo castigada por el Eterno y eran severamente juzgadas o señaladas. Entonces, encontramos que aquí en la escritura, ya vamos a ir a ella para que usted se dé cuenta, los que no conocen la historia, que ella a causa de su esterilidad o de no poder concebir, pues el Cana toma como una segunda esposa llamada Penina para que ella pueda concebir. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en el relato de Primera de Samuel que Hannah fue su mujer amada, ¿no? Su primera esposa y él se dedicaba también a ella. Entendiendo y haciendo un alto, ¿no? en este punto, y es que ese no era el plan original del Eterno. Que un hombre tuviera dos esposas no era el plan original, en su momento pues lo permitió el Eterno a causa de la cultura, pero vemos tiempo más adelante cuando la escritura nos enseña que aquellos que anhelan ser siervos del Eterno deben ser esposos de una sola mujer y de la misma forma. Entonces, encontramos que esto que ocurrió, si era permitido en ese momento, ¿no? Que el Cana tuviera dos esposas a causa de la esterilidad de su primera esposa. Pero podemos darnos cuenta que siempre van a haber como desavenencias en las diferentes historias registradas en la escritura cuando esto ocurrió, ¿no? Siempre van a haber inconvenientes, problemas. ¿Por qué? Porque no era el plan perfecto del Eterno. Desde un principio dice la escritura que él creó un hombre y una mujer para que se unieran y fueran un matrimonio, una sola carne. No habla de dos o tres, sino habla de dos. Entonces, para dejar claro ese punto, porque de pronto alguien nuevo nos está escuchando el día de hoy y puede decir, bueno, ¿cómo así que este hombre tenía dos esposas? Esto no es permitido. No, actualmente no es permitido y vemos que la escritura también nos lo enseña. Penina, entonces Penina era la segunda esposa del Cana y vamos a ver el significado de su nombre porque también es muy importante o significativo conforme al comportamiento de ella. Así como el significado del nombre de Hannah es importante y nos habla de la esencia y del comportamiento que ella tuvo, pues de la misma forma es el nombre de Penina. Penina significa voltear, girar y hay algo muy especial, significa perla. ¿Por qué? Por lo hermosa, pero también por lo extremadamente dura. Entonces,
es muy importante aclarar que posiblemente ella era una mujer hermosa, pero era hermosa, sí, como una perla, pero igual de dura. Entonces, su dureza podía opacar o opacaba su hermosura. Vamos a ir al verso 2 de Primera de Samuel, dice la escritura. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana o Hana, como ya lo vimos, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, encontramos que ya había, o podemos ver que aunque el propósito de que el Cana tuviera una segunda esposa era para que tuviera hijos, ahí ya había un, como un conflicto, ¿no? El hecho de que Hannah no pudiera concebir y Penina sí tuviera muchos hijos. La escritura nos enseña que esta era una razón por la que Hannah era constantemente oprimida por Penina. Incluso vamos a ver en versos más adelante que ella la llama su rival. Y lo que podemos entender es que obviamente entre ellas dos no había una buena relación. No, no se llevaban bien y nos vamos a dar cuenta, era por la actitud de Penina, porque ella hostigaba constantemente a Hannah a causa de que ella no había podido concebir en su vientre. Entonces, Hannah no solamente estaba triste por el hecho de no poder tener hijos, porque posiblemente ella ya había aceptado su condición, sino que algo de lo que le causaba mucha tristeza a ella era la forma en cómo Penina la oprimía constantemente y cómo ella era una mujer tan dura, como lo habla su significado, como una perla o como un coral, y la oprimía constantemente, ¿no? Se burlaba de ella, le presumía en ese momento que ella era fecunda y que Hannah no, y que ella era estéril, que era... Entonces, algo de lo que no solamente, y a este punto quiero que saquemos del concepto a Hannah de que era una mujer triste porque simplemente no podía concebir. Entendemos que alrededor de Hannah se movían un montón de situaciones difíciles, porque muchas veces también nosotros limitamos los personajes de la escritura de acuerdo a su historia y no profundizamos un poco más, ¿no? Entonces, Hannah no solamente su tristeza o su dolor era por el hecho de que ella no podía concebir, sino que aparte de esto tenía una mujer que la oprimía constantemente todo el tiempo, que se burlaba de ella, que la hacía sentirse menos por el hecho de no poder tener un hijo. Entonces no era solamente el hecho de ella ser estéril en ese momento, sino que encima de todo tenía que soportar un hostigamiento constante de una mujer que para ella, aunque en la esencia de Hannah no era, pero para ella era su rival por la forma en cómo Penina se comportaba con ella. Entonces, miren esto tan importante, porque, como les decía al principio, vamos a ver algo también muy profético en la historia de Hannah y cómo aún Penina es un pilar importante en esta historia en medio de su comportamiento también. Entonces, es muy interesante cuando profundizamos un poquito en el nombre de Penina, porque Penina es el femenino de la palabra panit, que a su vez tiene relación con la palabra panim, que significa cara o rostro. También nos trae a conmemoración las palabras delantera, defender, enfrentar, enojo, filo, frente, ídolo, interponer, ira. Y todos estos significados nos pueden ampliar un poco más el panorama de cómo Penina oprimía constantemente a Hannah.
Entonces, por eso les decía que nos saliéramos un poquito del concepto de que, ay, Hannah, pobrecita, era una mujer que estaba triste porque no podía tener hijos. Claro, era una condición un poco difícil para ella y hablando en el contexto de la historia del pueblo de Israel, donde ella, de donde al que ella pertenece, entender que una mujer que no pudiera concebir, pues era mal vista, pero aparte de esto, pues era también el hostigamiento que ella tenía constantemente de Penina, entendiendo el significado de su nombre, ¿no? Era una mujer que le gustaba enfrentarla, que le gustaba interponerse, hacer frente con ira, con hostigamiento, con burla. Entonces, la vida de Hannah hasta este momento no era fácil, ¿no? Entonces, en medio de todo, podemos decir que había un motivo muy grande por el cual ella se entristecía constantemente y no era solamente el hecho de no poder concebir, sino que aparte, pues tenía una compañera que no era muy agradable para su proceso y para su crecimiento. Entonces, vamos a ir a la escritura. ¿Por qué? Para ir entendiendo un poquito más lo que les estoy hablando. Entonces dice la escritura, bueno, ya leímos el verso 1 y el verso 2, pero lo vamos a volver a leer. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahweh. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Por eso les decía yo al principio que Hannah era la mujer amada de Elcana. La escritura no lo dice. Daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Hannah daba una parte escogida porque amaba a Hannah, aunque Yahweh no le había concebido tener hijos. Y mira el verso 6, nos habla específicamente de lo que les he venido hablando acerca del comportamiento de Penina. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Yahweh. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, vemos que una parte de la congoja de Ana era esta mujer. Por eso dice que ella se entristecía, ella lloraba y no comía. ¿Por qué? Porque cada año era el mismo problema, era la misma afrenta, era la misma burla, era la misma soberbia de esta mujer tan dura que se encontraba también en la vida de Ana, haciendo contrapeso, aparte de el hecho de que ella fuera estéril. Dice el verso 8. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Hannah después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh, ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a dejarlo ahí, porque el clamor de Hannah es algo supremamente especial y nos vamos a dar cuenta que ella no hizo uno, sino ella hizo dos votos.
El primero era directamente de ella con el Eterno. Y el segundo afectaba a su hijo. Entonces, el primer voto que ella hizo fue, si tú te acuerdas de la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo voy a ofrecer a ti. Ese fue el primer voto que ella hizo. Y el segundo es cuando habla la escritura y dice que no pasará navaja sobre su cabeza. Como yo les comenté al principio, en el momento en que se desarrolla la historia de Hannah y su hijo Samuel y Elcana, se encontraban en la historia en un momento de la historia donde la decadencia espiritual del pueblo estaba en uno de los puntos más altos. Entonces, Hannah también clama por un hijo varón porque ella sabía y ella tenía claro por qué le estaba haciendo ese voto al Eterno. Ella sabía que se necesitaba un hombre para que pudiera servir en el templo como sacerdote y para que cambiara la historia de lo que se venía viendo hasta ese momento. Entonces, ella hizo en ese momento 2 votos. Ya los vamos a ir entendiendo. Pero ¿cuál fue el clamor de Hannah? Ella dijo, quiero tener un hijo, pero miren esto tan especial. Aparte de que entendiendo que Penina tenía muchos hijos, porque la escritura lo dice, cuando Elcana le repartía la parte del sacrificio a sus hijos, a sus hijas, o sea, Penina había dado bastante descendencia a Elcana. Pero ella pide un hijo. Vemos que Hannah, con toda la humildad del caso, ella no le pide muchos hijos al Eterno, ella le pide un hijo y le pide un hijo varón, entendiendo el propósito para el cual ella lo estaba pidiendo. No pidió muchos como los tenía Penina, sino que ella le dijo al Eterno, con que me des uno solo, yo me conformo. Aparte de esto, ella le pidió un solo hijo y no se lo pidió para ella. Ella le dijo, dame un hijo varón y yo lo voy a consagrar para ti durante toda su vida. Entonces, el clamor de Hannah ni siquiera fue un clamor para que el padre contestara la aflicción de ella, sino que fue un clamor para que el padre trajera esa descendencia por medio, usando su vida y su cuerpo como un instrumento, pero para que ese niño restaurara el sacerdocio en Israel y restaurara la parte espiritual que se había perdido. Hannah no hizo un clamor egoísta. Por eso yo les decía a ustedes que la tristeza de Hannah no solamente era por el tener un hijo, porque ella perfectamente le hubiera podido pedir un hijo al Eterno y ya, para que su vergüenza fuera quitada. Pero vemos que ella, aparte de que en su humildad solamente le pide un hijo varón y ella sabe para qué lo está pidiendo. Y aquí quiero que hagamos un alto, porque entendiendo la historia de ella como una mujer y como el clamor especial que ella le eleva delante del Eterno, quiero que nosotros meditemos en este momento con qué intención nos acercamos nosotros a la presencia del Eterno cuando queremos pedirle algo o hacerle una petición a nuestro Padre. Algo hermoso que yo podía meditar es que muchas de las cosas que aún nosotros anhelamos y que el Padre sabe que lo anhelamos y que tal vez a nuestro parecer no es algo malo, sino que puede ser algo bueno, no se nos es entregado a causa de la intención de nuestro corazón. Miren que aún ella ni siquiera hizo esta petición para competir con Penina, porque, vuelvo y les repito, Penina tenía un montón de hijos, pero Hannah quería solamente un hijo. Ella supo acercarse a la presencia del Eterno y expresarle las palabras correctas e indicadas, porque ese era el propósito del Eterno también sobre la vida de Samuel. Pero si esta mujer,
en este momento como madre no se hubiera dispuesto desde antes que él naciera para entregarlo, pues hubiera sido muy difícil que el propósito se cumpliera como el padre quería que se cumpliera en la vida de Samuel. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando nosotros a la presencia del Eterno? ¿De qué forma? ¿Con qué intención? Cuando le estamos anhelando algo o le estamos clamando algo que anhela nuestra alma y nuestro corazón. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no son contestadas nuestras oraciones. ¿Por qué si tal vez yo me acerqué con todo el corazón de la forma más sincera, pero podemos decir que la intención no es la correcta? Si la intención de Hannah hubiera sido competir con Penina, posiblemente el padre no hubiera contestado su oración. Si ella en su momento le hubiera dicho, dame muchos hijos como a Penina, encontramos aún que en medio de su clamor, ella por ningún lado la nombra, a pesar de que era la persona que la hostigaba todo el tiempo. Ella usó las palabras adecuadas para acercarse a la presencia del Eterno y vuelvo y les repito, sin ninguna intención de egoísmo o de una satisfacción propia. Porque Hannah, podemos, y lo vamos a ver más adelante, fue mamá, bueno, sabemos y entendemos que nosotras las mujeres que somos madres vamos a ser madres hasta que el padre nos lleve, ¿no? Y obviamente la intención de ella como mamá nunca iba a cambiar porque aún lo encontramos también durante la historia. Pero Hannah fue madre presente en la vida de su hijo 3 años. 3 años que tuvo a la respuesta a su oración con ella y de ahí en adelante ella no estuvo presente en la vida de Samuel. Si hubiera sido un clamor egoísta, ella por nada del mundo hace el voto que ella le ofreció al Eterno. Entonces, ella entendía lo que también se necesitaba para ese tiempo, para su pueblo. Entonces, ella pidió su hijo, no para tenerlo consigo, y esto es algo muy interesante de lo que expresa el corazón de Hannah, porque ella no pidió un hijo para ella, no pidió un capricho, no pidió algo para que ella se sintiera bien, sino que su intención más profunda era tener un hijo para podérselo consagrar al Eterno y que Él le sirviera al Eterno y que Él ministrara en la presencia del Eterno y que restaurara lo que espiritualmente se había perdido. Y aquí podemos meditar infinidad de cosas, ¿no? Aquellas mujeres que no han podido concebir y le están pidiendo un hijo al Eterno, ¿con qué intención lo están haciendo y para qué lo quieren? ¿Para qué quieren un hijo? ¿Con qué intención ustedes lo están clamando en este tiempo? 2, vuelvo y repito, ¿con qué intención nos acercamos al Eterno para que Él conteste una oración? Muchas veces es con una intención egoísta, muchas veces es para que Él cumpla un capricho, muchas veces es para que nosotros nos sintamos bien, pero la mayoría de los, la minoría de los casos, o es poco común escuchar oraciones elevadas al Eterno para que Él sea exaltado y agradado con el resultado de esa oración. Entonces, es tiempo de que hagamos un alto y también analicemos por qué Hannah nos enseña no solamente ser una mujer de Muna, sino que Hannah nos enseña cómo acercarnos a la presencia del Eterno, con qué intención, para que nuestra oración sea respondida. Entonces, sigamos analizando. Penina tenía muchos hijos, era fecunda, sin embargo, ella tenía sus hijos con una doble intención. ¿Cuál era esa doble intención? Y miren qué triste, porque
Si lo vemos literal, encontramos que son hijos, pero si lo pasamos a un ámbito un poquito más espiritual o cambiamos el sentido de lo que son los hijos, ¿con qué intención tú tienes o qué haces tú con lo que el Padre ha entregado en tus manos? ¿No? En este caso, Penina tenía muchos hijos, pero ella los tenía con la doble intención y no con el hecho de que ellos fueran siervos del Eterno o no por la intención de que sus hijos fueran felices y ella también fuera una mujer plena, sino también para hostigar a Hannah. Y entendiendo, según lo que nos dice la escritura en Primera de Samuel, porque ellos eran niños, también ella era parte del pueblo de Israel, ¿no? Y ellos también eran niños guiados por el camino del Eterno, porque eran hijos del Cana. Pero miren esto tan interesante. Ninguno de estos hijos aparece como siervos del Eterno en lo que registra la escritura. Por ningún lado son nombrados los hijos que el Cana tuvo con Penina. Entonces, cuando lo pasamos a otro o a un trasfondo espiritual, si tú eres una persona, no sé, que el Padre le ha dado talentos, dones, cosas especiales, pero que aún tú usas eso, no para agradar al Eterno, sino tal vez para hacerle contrapeso a las otras personas, para hostigar, para traer, no sé, aflicción, dolor, pues qué triste sería porque aún lo que tú estás haciendo no está agradando al Eterno, sino que por el contrario está trayendo dolor y aflicción a los que se encuentran a tu alrededor. ¿O con qué intención le estás pidiendo al Eterno que te dé de esos dones, de esos talentos, que te llene, que te use? ¿Con la intención de opacar al que está a tu lado? Muy profunda esa es la intención. ¿O con la intención verdadera y genuina de que tú seas un siervo y de que tu hermano crezca juntamente contigo para agradar al papá? Entonces, Hannah le pide un hijo al Eterno, pero no de una forma egocéntrica, para ella poder jactarse y decir, ya tengo un hijo, sino que ella lo anhelaba para consagrárselo al Eterno. Ese era su mayor anhelo, el poder instruirlo en los caminos del Eterno para que él se dedicara a andar en ellos por siempre. Por eso ella dice, todos los días de su vida te servirá. Entonces, el clamor de ella fue un clamor que tocó el corazón del Eterno, porque fue un clamor sin ningún interés personal y propio. Como ya les decía antes, ¿por qué un hijo varón? Porque debía ser varón para poder ministrar en la presencia del Eterno como un sacerdote en el tabernáculo. Como les decía anteriormente, Hannah hizo dos votos, ¿no? Uno directo con el Eterno, que es, si tú me das un hijo varón, yo te lo ofreceré a ti, ¿sí? Y el segundo voto era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Entonces, este voto, pues es un voto especial que podía hacerse en el pueblo de Israel con algunos niños o algunas personas para que fueran apartadas para el Eterno. Fue el mismo voto que pues tuvo Sansón, que no fue manejado de la misma forma, pero fue el mismo voto que Hannah prometió que tendría su hijo. Vamos a seguir leyendo la escritura al verso 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Hannah hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, perdón, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue. Se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó? Que después que hubo derramado su corazón al Eterno, ya no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque ella puso su confianza en el Eterno y Él trajo a su vida shalom, plenitud, para que pudiera estar tranquila a pesar de su tribulación. Pero aquí también hay un punto muy especial, pero ese lo vamos a entender un poquito más adelante cuando leamos el capítulo 2. Cuando Hannah eleva su cántico, es un cántico profético y vamos a entender por qué dice que ella ya no estuvo más triste, pero se los dejo más adelantico. Dice la escritura, verso 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio a Yahweh, para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, ay, perdón, aquí me les salté unos versos. Dice el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, Hannah, y Yahweh se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Hannah dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Yahweh. Entonces, Samuel es Shemuel en hebreo y significa Elohim o el Eterno escucha o Elohim otorga. Entonces, vemos que el Padre responde el clamor de esta mujer. Verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Hannah no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh y se quede allá para siempre. Imagínense la fortaleza y la certeza de esta mujer y el entendimiento tan grande que ella tenía en el momento y la convicción y la plenitud que el mismo Eterno le había otorgado, en el momento en que ella, aún teniendo a su hijo en brazos, no dudó ni un segundo en cumplirle la promesa al Padre, en cumplirle su voto. Una mujer que llevaba muchos años anhelando ser madre, le clama al Padre por un hijo, él le responde, pero ese hijo ni siquiera iba a ser para ella. Entonces, uno que yo me ponía en los zapatos de Hannah y yo decía, ella tenía una convicción tan clara porque después de que ella tuvo su hijo, lo alzó, lo amamantó, él creció esos 9 meses en su vientre y ella tener la convicción tan clara de lo que iba a ser su hijo y de lo que ella le había prometido al Eterno y la promesa que debía cumplir para que ella lo entregara a una corta edad. Porque de otra mujer que hubiera querido tener hijos o que hubiera sido un capricho la oración que ella elevó, ella hubiera querido tener un hijo para tenerlo todos los días, poder abrazarlo, poderlo verlo crecer, poder estar ahí para él, poder estar pendiente, pero ella no estaba pensando en ella misma. Vemos que Hannah aún estaba pensando en el bienestar que su hijo traería para el pueblo de Israel. Por eso vamos a ver más adelante que el Padre le da una gran recompensa, aunque ella no se la pidió, el Padre le da una gran recompensa. Entonces, encontramos que lo que Hannah clamó al Eterno también fue por un bienestar común para el pueblo de Israel.
Yo te pregunto, ¿lo que tú le clamas al Eterno o lo que le has clamado hasta el día de hoy es para un bienestar común del pueblo al cual tú dices que perteneces, o solamente es para un bienestar propio? Meditemos en la forma en que estamos orando, porque Hannah no solamente nos enseña a ser una mujer de Muna. Hannah, en esencia, lo que nos enseña es la intención verdadera con la que yo me acerco al Eterno en el momento de elevar un clamor o una oración. Dice, el Cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Yahweh su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño Alí, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahweh. Por este niño oraba, y Yahweh me dio lo que le pedí. Pues yo dedico también a Yahweh, a este niño, todos los días que viva, será de Yahweh. Y adoró allí a Yahweh. Y miren esto tan especial. Por lo que ella oró y le pidió al Padre, ella dice, yo le pedí este niño al Padre. Yahweh me lo entregó y ahora yo se lo devuelvo. Entonces ella estaba diciendo, él no es mío, él me lo dio, sí, fui bendecida por haber sido ese instrumento, pero lo que yo le pedí, él me lo dio, ahora yo se lo entrego para que le sirva. Miren, miren esta mujer, el corazón tan impresionante que tenía y cómo era ella, podemos decirlo, que ella amaba tanto la presencia del Eterno y era tan sincera, tan pura, tan fiel delante del Eterno, que ella no dudó ni un momento en decir, mire, lo que el Padre le pedía al Eterno, el Padre me lo respondió y ahora yo también se lo devuelvo para que Él les sirva. Entonces, Hannah nos estaba enseñando algo muy especial y vamos a ver cómo lo que ella le clamó al Eterno es algo que aún nosotras como madres tenemos que tener muy presente para la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque algo que es muy o que resalta mucho en el clamor de Hannah, en la petición, es lo siguiente. El verso 11 nos habla de que ella hizo una promesa de dedicar a su hijo. Y encontramos que en el verso 28 ella la cumple. Cuando vamos al hebreo, la palabra dedicar tiene muchas connotaciones o se deriva de ella varias palabras o palabras diferentes. O se pueden emplear para referirse en los diferentes actos de dar o dedicar o entregar. Encontramos 3 palabras, perdón, 4, 3. Kadash o Kadosh, ¿no? Que sabemos que significa consagrar o santificar o apartar. Natán, que significa dar u ofrecer u entregar. Y hay una muy especial que es Hanaj, que significa dedicar, instruir y entrenar. En el contexto que estamos hablando hoy de Hannah, esta fue la palabra que ella usó o el sinónimo que ella usó cuando ella le dijo al Eterno, yo lo dedicaré para que Él te sirva. Entonces, Hanaj es dedicar, instruir y entrenar. De esta palabra se deriva algo muy, muy hermoso y muy especial para que usted y yo hoy lo atesoremos como madres en todos los sentidos, físicas, espirituales, porque esto es como un orden para la instrucción o para el entrenamiento de una vida, ¿no? Entonces, Hanak significa dedicar, instruir o entrenar.
Jinú, que se desprende de Haná, es la educación a nuestros hijos. ¿Sí? Y de esta palabra Jinú se despliega la palabra Hanok, que Hanok es un niño que ha iniciado el proceso de la educación en la Torá. Entonces, lo que Hannah estaba expresándole al Eterno en su clamor es que eh, ella iba a apartar a su hijo, ella lo iba a instruir, lo iba a entrenar, lo iba a consagrar, ¿no? Y lo iba a introducir en la educación de la Torá para que él fuera un Hanoch. Miren esto tan especial. Consagrarlo o dedicarlo al Eterno para iniciarlo en la educación de la Torah, Hinuk. Entonces, nosotras como mujeres, tenemos un hijo para hacer lo que hizo Hannah. Nosotros, y más como siervas del Eterno, no podemos pedir al Eterno que nos dé descendencia por un capricho o por sentirnos plenas como mujeres, porque si no somos madres, entonces no nos sentimos plenas. No, amados. Tenemos un hijo para hacer lo que hizo Hannah. Tenemos un hijo no para dárselo al mundo, no para que cumpla las expectativas del mundo, no para que cumpla sus sueños o los sueños de la sociedad. Tenemos un hijo para hacerlo un siervo del Eterno y que sea instruido en la Torah. Claro, tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida, pero si nosotros tenemos un hijo con el anhelo de que sea el mejor doctor, de que sea el mejor científico, de que sea el mejor deportista, de que sea conocido, de que sea famoso, créanme que en vano trabajamos y en vano estamos haciendo las cosas. Entonces, lo que Hannah hizo fue consagrar a su hijo al Eterno y su compromiso como madre, y ahí encontramos el significado tan especial de ese primer voto que ella hizo, porque podemos decir, ah, no, sí, pues ella cumplió el voto cuando fue y le entregó a su hijo al Eterno, pero miren que ella tuvo que haber hecho un trabajo en la vida de Shemuel los 3 primeros años de vida. Los 3 primeros años que ella estuvo con él es cuando inicia ese proceso de consagración al Eterno. Entonces, Hannah hizo, Ana consagró a su hijo al Eterno y su compromiso como madre fue iniciarlo en una educación que sería parte de su hijo para toda su vida. ¿Y cuál es esa formación y esa educación? La formación y la educación bajo los parámetros de la Torá. Esta educación está basada en el servicio y el temor a Yahweh a través de la obediencia de los mandamientos, a través de la obediencia al pacto que el Padre nos ha entregado y que nos ha dado la oportunidad a nosotros. En ese momento, Hannah era parte del pueblo de Israel. Nosotros de este lado hemos sido injertados por lo que hizo nuestro amado Yeshua. ¿Cuánta más responsabilidad tendremos nosotros como madres en formar a nuestros hijos de esta forma? En consagrar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que ellos teman al Eterno, para que ellos obedezcan sus mandamientos y cumplan el pacto el cual el Padre nos ha entregado. Entonces, cuando ella dijo, yo lo dedicaré, es que ella lo instruiría esos 3 primeros años en los caminos del Eterno para que viviera así todos los días de su vida. Y con ese entendimiento podemos comprender el también por qué el Padre respondió el clamor de Hannah. Recordemos que el Padre pesa los corazones. Y en ese momento ella le dijo, si tú me lo entregas, yo me comprometo a que esos 3 primeros años de vida que Él va a estar conmigo, yo lo voy a consagrar y lo voy a instruir para que Él te sirva, pero para que Él sea un hombre, un varón temeroso de la Torá, que te ame, para que Él sea un Hanoch, ¿cierto? Que se introdujo en la educación de la Torá y que permanecerá fiel para siempre. Entonces, aquí vemos un gran ejemplo de uno de los propósitos
tan grandes de ser madre, que es instruir a nuestros hijos en los caminos de la Torá. Y ese debe ser nuestro principal objetivo, en lo que pongamos nuestro mayor empeño, nuestro mayor esfuerzo. Lo demás ya el Eterno lo conoce, Él sabe que necesitamos, lo que anhelamos, y conforme a su voluntad Él nos va a ir añadiendo todas las cosas. Pero que usted y yo como madres nos empeñemos en hacer esto. Ahora, no solamente una madre natural, sino una madre espiritual de la misma forma. De la misma forma. Es un organigrama, por llamarlo así, que debemos tener en todas las áreas de nuestra vida, y más nosotras como mujeres que nos desempeñamos como madres naturales y como madres espirituales, cuando el Padre nos da el privilegio y la oportunidad de servirle. Entonces, Hannah nos da un ejemplo no solamente de emuná, sino de obediencia, de humildad y de comprensión en la presencia del Eterno. Por eso, la escritura en Eclesiastés 5 nos habla de que cuidémonos de lo que hablamos delante de la presencia del Eterno. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces, una vez que nace Shemuel, Hannah decide esperar a destetar al niño para subir a dedicarlo. Esto es porque los primeros 3 años de vida del niño, según la tradición hebrea, es un tiempo importante. ¿Para qué? Para arraigar el corazón del niño en el entendimiento del Eterno y su instrucción. Otro ejemplo que encontramos en la escritura que nos confirma lo que hizo Hannah fue Moshe. Moshe fue destetado a los 3 años, según la tradición hebrea, y durante ese tiempo, recordemos que Jocabed, su madre, fue la misma nodriza, ¿no? Pero ¿cuál fue el propósito de esto también? Que Jocabed durante esos 3 primeros años le enseñara la verdad de su fe, la verdad de su pueblo, la verdad de su Elohim a Moshe. Por eso cuando él se le revela, él entiende que de verdad solamente hay un Elohim, y él recuerda esos 3 primeros años de vida que estuvo con Jocabed. Entonces, Hannah, sabiendo esto, ella por eso, cuando su esposo le dice que van a ir a ofrecer sacrificio, Hannah le dice, no, yo no voy a ir hasta destetar al niño, hasta que él cumpla 3 años, no lo voy a hacer. Entonces, Hannah, sabiendo esto, decide esperar a que Samuel pueda ingerir completamente alimento sólido para entonces dejarlo en manos del Eterno, quien guiará toda su vida. Ahora, miren la convicción que Ana tenía de que el padre mismo era el que se iba a encargar de la vida de su hijo, porque con las personas que lo dejó o con el hombre que lo dejó, no es que haya sido un hombre de gran ejemplo, ¿no? Que fue Elí, y usted puede seguir viendo la historia, pero ella sabía que ella se lo había consagrado era al Eterno, al Padre, y que por tanto él era el que se iba a encargar de su hijo. Entonces, él era el que iba a guiar toda la vida de su hijo. Dice entonces el verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo y con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este niño oraba y Yahweh me lo dio, y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh todos los días que viva, será de Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Miren esto tan especial, también podemos encontrar en todo el relato que Hannah siempre se expresa como la sierva, como una sierva. La actitud de Hannah de humildad es completa desde el principio hasta el fin. Vamos a ver algo muy especial del capítulo 2,
porque como estamos viendo la vida de Hannah, pues aquí no acaba, ¿no? El capítulo 2 nos habla de un cántico que ella eleva y es un cántico muy especial y vamos a ver que hay versos proféticos dentro de este canto porque ella nos habla del Mashiach, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor. Dice Primera de Samuel capítulo 2 verso 1. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Esta frase en hebreo es Kixmakti Bishuateja, hablando de la palabra salvación en su raíz, Bishuateja, en tu salvación. Esta palabra viene de la palabra Yeshua y el nombre que fue dicho que debía ser el nombre del Mesías de Israel, ¿cuál fue? Yeshua. Recuerdan que anteriormente les dije que cuando Hannah se levantó de hacer el clamor al Eterno, dice que ella se levantó, comió y no estuvo más triste. Y miren esto tan especial, porque aquí entendemos, en ese momento Hannah entró en una plenitud, sí, de confianza, pero aún en ese momento no había ocurrido el milagro. En ese momento ella recibió la alegría de la salvación, la plenitud en el Mashiach. Por eso ella en este texto, ella en este canto, ella no dice, ay, gracias por darme un hijo, gracias porque lo que me trajo alegría fue Samuel. No, ella dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ensanchar la boca significa sonreír. O sea, pude sonreír sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación, por cuanto me alegré en el Mashiach. Y en ese momento todavía el Mashiach no había llegado. Entonces, en el momento en que Hannah desborda su alma delante de la presencia del Eterno, el Mashiach de Israel trae la plenitud en la vida de Hannah y eso es lo que trae alegría en ella. Por eso el capítulo 1 dice, ella se levantó, comió y no estuvo nunca más triste, porque la plenitud de ella estaba en él. Aún su plenitud estaba tan clara y tan certera en él que por eso ella no titubeó en entregar a su hijo, porque su hijo no era su felicidad ni su plenitud. Entonces encontramos esto tan lindo en el capítulo 2, en el cántico de Hannah. Vemos que Hannah profetiza por primera vez el nombre del Mesías al exclamar, por cuanto me alegré en tu salvación. Y esto en su momento obviamente fue algo que salió del corazón de Hannah porque ella estaba muy agradecida, estaba completamente feliz por poder concebir, pero porque el Padre lo puso en su corazón. Ella, porque hablaba de salvación. No había, digamos que, un propósito o algo específico que fuera ligado a la salvación, porque pues ella no estaba en peligro de muerte, ella no, pero vemos y encontramos que es un texto profético. Ahora encontramos también que este canto va muy relacionado al canto que elevó Miriam, la madre del Mashiach, ¿no? Entonces son cánticos que van relacionados, pero porque el de Hannah tiene tanto simbolismo profético, porque en ese momento ella es la primera mujer que habla del nombre del Mesías al exclamarlo como salvación. Entonces encontramos que esto no es una casualidad, que le salió algo muy lindo de sus labios y ya, sino que el Padre lo puso y en ese momento la usó a ella también para que ella hablara del Mashiach. En ese solo verso, Hannah exalta al Eterno con todo su ser. Corazón, alma, dice, mi corazón también habla del poder y también habla de la boca. O sea, Hannah en ¿cómo hablarlo? En su plenitud le expresa al Eterno y lo exalta con todo su ser, hablando
ella también físicamente de cada uno de las partes de su cuerpo desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ella lo había entendido así en el momento en que le expresó al Eterno su dolor. Ella tuvo plenitud de adentro, primeramente, hacia afuera, que ya fue el resultado de ver a Samuel. Dice el verso 2. No hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Elohim nuestro. Hannah reconoce al único Elohim poderoso y en el cual ella encontró refugio. Porque aunque ella se amara tanto o ella amara también tanto al Cana y se sintiera muy amada, en medio de todo, su refugio mayor y el que, vuelvo y repito, el que le trajo plenitud y satisfacción a su vida en ese momento fue él cuando ella desgarró su alma delante de la presencia del Eterno. Encontramos que en los versos 3, 4 y 5, Hannah podemos pensar que habla de su rival, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Yahweh de todo saber es Yahweh, y a él toca, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Entonces, vemos cómo ella también le agradece al Eterno en medio de ese cántico por haber hecho justicia a su causa delante de aquella que la oprimía y delante de aquella que le causaba dolor, tristeza, amargura. Todos los días de su vida vemos como ella en su cántico también le exalta al Eterno por haberle dado la victoria en ese momento y en esa situación. En el verso 8 encontramos otro verso profético y dice la escritura. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, Hannah hace la primera mención de la profecía mesiánica, hablando de la resurrección del Mesías y el dominio sobre toda potestad. Entonces, vemos que este cántico fue como un tipo de exaltación donde hubieron momentos que el Ruach la tomó a ella y hubieron textos proféticos donde ella habló del Mesías como salvación, habló del Mesías en este caso como el que iba a resucitar y que él iba a tomar el dominio sobre toda potestad, pero también ella nos habla en versos más adelante del ungido que es el Mashiach. Todo el verso 10, dice el verso 10, lo voy a leer, dice, delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra para Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Entonces, cuando nos habla del ungido, hablamos de que es, o entendemos de que es nuestro Mashiach. Ungido viene de la palabra Mashá y en el momento en que vemos su significado, encontramos que nuevamente ella proféticamente está hablando de la obra redentora del Mashiach. En el verso 8 habla de su muerte y su resurrección, pero en el verso 10 habla de su segunda venida. Es decir, cuando desde los cielos escuchará el shofar para reunir a sus escogidos y traer al juicio a las naciones para que sea cumplida
la profecía. Entonces, en este cántico de ella encontramos tres textos proféticos o tres versos donde nos habla del proceso del cual vendría a ser nuestro Mashiach. Entonces encontramos que aparte de ser una mujer humilde, aparte de ser una mujer de emuná, aparte de ser una mujer que entendió cómo llegar a la presencia del Eterno, el Padre también le place usarla para hablar de su Hijo, de nuestro amado Mashiach, para un tiempo profético a futuro. Por eso también se habla de que se encaja mucho con el texto de Miriam, porque Miriam también habló ya después de que el ángel Gabriel se le hubiera revelado a ella que iba a ser el instrumento para que viniera el Salvador a esta tierra. Encontramos, les decía yo anteriormente, que el padre le dio mucho más a Hannah de lo que le había prometido. Y dice, aquí el verso 12, dice, no, lo vamos a leer un poquito más adelante, perdón, el verso 11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, o sea, Samuel, ministraba a Yahweh delante del sacerdote Elí. Entonces, encontramos, y dice la escritura más adelante, que Hannah visitaba al niño cada año y le llevaba una túnica nueva. Entonces, ella entregó a su niño a los 3 años, lo veía una vez al año, y Hannah, después el padre, le permitió concebir. Dice la escritura que concibió 5 hijos más. Entonces, ya les digo en qué texto es. Dice, era pues, dice, y si el hombre, el verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer diciendo, Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahweh a Hannah, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Entonces, encontramos que es una mujer que nos enseña infinidad de cosas. Aquí nos podemos quedar y podemos seguir hablando de todo lo que nos enseña ella. Hoy, a grosso modo, pudimos hablar un poco de su historia, de lo que hizo, de lo que nos enseña, tanto como sierva, como madre, como mujer del Eterno también. Y es un ejemplo en todas las áreas. Es un ejemplo. Y como les decía yo hace un momento, meditaba yo mucho en la forma en cómo ella se acercó a la presencia del Eterno y cómo el Padre le respondió por la intención de su corazón, por lo que ella clamó, viendo la necesidad de su pueblo, entendiendo la responsabilidad que adquiría durante esos 3 años con su hijo, entendiendo que no era un capricho, entendiendo que no era tal vez para que Penina la dejara de molestar, porque ella después nuevamente le entrega a su hijo, y cuando vemos este texto que dice que el Eterno le da 5 hijos más a ella, dice la escritura que Samuel ya era un joven. Entonces ya habían pasado años después de que ella vuelve a ser madre. Entonces no era por un capricho personal. Entendemos que su plenitud o lo que la llenó a ella fue la misma presencia del Eterno, y que su hijo fue un instrumento, y ella lo anhelaba para que fuera un instrumento de redención espiritual para el pueblo de Israel.
Entonces, cómo la intención de una mujer, cómo la intención correcta en una oración trae respuestas tan eficaces, trae bendición aún para la vida propia, para los que están alrededor, y aún vemos cómo también a causa de la intención de su corazón se le es revelado proféticamente la obra redentora de nuestro amado Mashiach, y ella la relata en el capítulo 2. Entonces, yo le invito a que usted siga meditando, a que usted siga escudriñando, a que usted siga estudiando la historia de la vida de esta mujer, que aunque solamente se nos relata en 2 capítulos, son 2 capítulos extremadamente especiales, donde nos enseñarán el Padre cosas mucho más maravillosas por medio de la vida de Hannah, esta mujer tan especial que nos enseña en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, que el Eterno les bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao, chao. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando, y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, chalón a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, Fontibón, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados, y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos, y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. Shalom.